Hemos tenido 1 hora de alabanza. Amén. 1 hora de alabanza. Estupendo. ¿Sabes por qué? Porque si Dios lo ha permitido así, amén. ¿Es así o no es así? Ha sido 1 hora donde hemos estado alabando y glorificando al Señor. Y el tema que yo traigo de parte del Señor, aviva tu obra en medio de los tiempos. Así que ha ido conectada totalmente a lo que ha pasado. Necesitamos un avivamiento. Necesitamos que Dios avive la obra en medio de los tiempos. Y yo he puesto la necesidad de un avivamiento. ¿Hace falta o no hace falta? Amén. ¿Amén? Yo creo que hace falta. La necesidad de un avivamiento nace al estar consciente de nuestra miseria espiritual. Es cuando nos damos cuenta que sin Dios no somos capaces de ser felices. ¿Lo hemos entendido? Cuando tú ya has tocado todos los sitios donde tú tienes que tocar. Cuando tú has realizado todo lo que tú pensabas que podías hacer. Cuando tú ya has hecho todo, ¿qué conclusión te queda? No hay. Nada te va a satisfacer. Nada te va a hacer feliz. Nada vas a encontrar tú la plenitud. Bueno, rompo con este hombre y me busco otro. Sigue los mismos problemas. Bueno, dejo esta familia y busco. Sigue los mismos problemas. Dejo el trabajo y me busco otro. Sigue los mismos problemas. Porque el ser humano sin Dios está incompleto. Y fuera de Él no existe felicidad. Te puede satisfacer un buen viaje, te puede satisfacer muchas cosas, pero sin Dios no hay la felicidad. Entonces la necesidad de un avivamiento nace al estar consciente. Yo soy consciente que sin Dios no soy nada. Yo soy consciente de que nuestra miseria, ahí es cuando va la miseria y te ves tú y dices, nada me satisface, nada me hace feliz. Además nos volvemos sin Dios unas personas totalmente caprichosas y que nos gusta llamar la atención. Es así. En Habacuc 3:2 dice, oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, haz conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. En medio de los tiempos. Un avivamiento es la respuesta humilde y decidida del hombre al llamado de Dios. Para volver a cumplir de corazón el llamado que Dios te ha dado. Dada nuestra tendencia pecaminosa de vivir ignorante a su voluntad, tú piensas que tú puedes vivir como tú quieras. Y puedes, claro que puedes. De hecho, todo el mundo vive como ellos quieran. Y viven. Pero otra cosa es que sea plenamente sentirse realizado y sentirse feliz. Y sentirse en paz. Necesitamos un gran avivamiento en nuestras propias vidas. No hay duda que necesitamos ese avivamiento. Necesitamos volver a tener pasión por Dios y su palabra, en vez de depender de ideas o de pensamientos y experiencias personales de bien intencionados siervos de Dios que con su vivencia piensa que pueden transmitir. Nada se hace real como tú no lo tengas vivido en primera persona. La conversión es ese punto. La religión es seguir unas normas y conductas, pero la experiencia del nacimiento es que tú sientas a Dios de primera mano. No de segunda, no que te cuenten, no que te digan, sino que tú tengas la genuina experiencia con Dios. Y ahí es donde empieza a despertarte espiritualmente. El avivamiento comienza en el corazón. El avivamiento comienza primero en el corazón. ¿Sabes cómo? Porque tú predispones tu corazón a querer buscarlo. Pero no porque te lías a orar o a rezar. Porque sabemos que mucha gente, muchas religiones, se lían a rezar, a orar, rezar. ¿Y tienen un avivamiento? No. Es disponer tu corazón para Dios. Así de fácil, así de duro. Es disponer tu corazón a querer buscar a Dios.
Es como el perdón jamás lo vas a sentir. Hoy te han hecho un montón de daño, de acuerdo, pero tú no vas a sentir nunca. Es igual, sentir, querer perdonarlo, porque el perdón es una decisión. En frío, en duro, en dolor, en carne viva, decido perdonar. Es así. Entonces, el avivamiento tú tienes que decidir disponer tu corazón. Es una decisión. Si tú decides, como he dicho anteriormente, a escuchar fábulas, cuentos, historias, cómo se puede emprender, son fábulas, cuentos, historias y cómo se va a emprender. Pero cuando un corazón se dispone a conocer a Dios, es cuando Dios empieza a trabajar en el corazón del ser humano. Ni más ni menos. Dice, es primero reconocer una situación, es primero sentir que lo necesito. Yo necesito un avivamiento en mi vida. Yo lo necesito. Como dije hace pasada una semana, que en el primer amor nadie te hace recordar, hay culto, porque corriendo sales para el culto. Y eso es lo que tenemos que seguir siendo siempre. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que el desgaste, las desilusiones, las frustraciones son mandadas por el enemigo para paralizarte y para bloquear tu caminar. Y te desilusiona y te frustra. Pero ¿qué tiene que ver Dios con las cosas que a veces nos pasan? Nada, absolutamente nada. Y muchas de ellas son por tomar decisiones fuera de la voluntad del Señor. Y fuera de la voluntad del Señor no te encuentras la plenitud del Señor, te encuentras fracaso. Entonces, Ezequiel reconoció la miseria espiritual que reinaba en su tiempo y cambió su situación. Segunda de Crónicas 29:1 dice, Ezequiel tenía 25 años cuando subió al trono de Judá y reinó en Jerusalén 29 años. Su madre se llamaba Abia, hija de Zacarías, e hizo lo que era agradable a los ojos del Señor, igual que su antepasado David. En el primer mes del año de su reinado, Ezequiel reabrió las puertas del templo del Señor y las reparó. Es una disposición, es un querer. Es querer hacerlo. No vas a sentirlo, es querer hacerlo. Es obligarte tú misma a decir, no, Dios es lo primero. No, es así. No puedes escuchar ni la voz de tu carne ni la voz de tus pensamientos, porque muchas veces no está alineada a la palabra y no te van a dar buen consejo. Levita. Entonces, te voy a contar esto. Convocó a los sacerdotes y a los levitas a encontrarse en el atrio, al oriente del templo. Y le dijo, levita, escúchenme, purifíquese. Ustedes purifiquen el templo de Jehová, Dios de sus antepasados. Quiten del santuario todos los objetos contaminados. Nuestros antepasados fueron infieles. Hicieron lo malo ante los ojos del Señor. ¿Ve cómo tú tienes que disponer? Tienes que actuar. Es así. Tienes que disponer tu corazón. Nuestro Dios abandonaron al Señor y al lugar donde Él habita le dieron la espalda. Hay muchas formas de darle la espalda al Señor. Una de ellas es cuando tú no dispones tu corazón. Una de ellas cuando no obedeces a lo que sencillamente tú sabes que debes de hacer y no lo haces. ¿Qué pasa cuando falta el deseo? Pero también la palabra describe cuando no hay deseo de hacer nada. Mira, una vida cómoda es igual a tibieza y te lleva a la muerte espiritual. Una vida cómoda es volverte tibio. Y una tibieza te vuelve a una muerte espiritual. Y no te mueres de momento, pero paulatinamente, cada vez lees menos, oras menos,
Y a la casa del Señor vienes porque vienes. Pero eso no es. Dios no está interesado en llenar las sillas vacías. Está interesado en llenar tu corazón con su presencia. Que tú tengas su presencia. No está interesado. Pero si, mira, eso, la gloria sea para Dios. Los grandes se llenan. Los fútbol se llenan. Los estadios se llenan. Se llenan cuando hay un cantante. Se llenan. Pero Dios está interesado en llenar tu corazón. Eso es lo que Dios está interesado. Eso no es el momento de acomodarse a una vida fácil. Debemos vivir en un permanente despertar. Nadie se ha puesto de acuerdo. Vibrando ha hablado de las vírgenes. Cabecearon, se durmieron. Estaban con el traje de novia. Estaban listas, pero se durmieron. Y la iglesia hoy en día está más que dormida muchas veces. Y no disciernen, no se dan cuenta. La Biblia dice en Sofonía 1:12, me encantó: acontecerá en aquel tiempo que yo escudriñaré a Jerusalén con linterna. En la versión NBI, que es buenísima, porque es que lo entienden muchísimo mejor, te dice con lámpara. Es lo mismo, es luz, es luz. Y castigaré a los hombres que reposan tranquilos como el vino asentado, los cuales dicen en su corazón: Jehová ni hará bien ni hará mal. ¿Cuántas veces has dicho tú? Da igual. Al final es lo mismo. ¿Qué más da? No, sí das. Que tú dices eso, vale. Que tú pienses así, de acuerdo. Pero sí da. Claro que da. Dios sabe perfectamente si viene con anhelo o viene a la fuerza. Dios sabe perfectamente si viene por interés o viene desinteresadamente a buscar su rostro. Y por eso dice: acontecerá en Sofonía 1:12, en aquel tiempo yo escudriñaré a Jerusalén. Vamos a ser escudriñados. Nos van a buscar. Y dice: a Jerusalén con linterna, y castigará a los hombres que reposan tranquilos. Qué relajadito. ¿Qué nos gusta estar relajadito? Oh, es bien. Dios está a favor de vivir una vida en paz y tranquila. Es así. Es más, hay una promesa que cuando vivimos en paz con Dios, aun nuestros enemigos tienen que estar en paz con nosotros. Y eso yo reclamé una vez y doy fe que eso se cumple 100%. De verdad. Había un vecino que nos hacía la vida imposible y oré fervientemente con esa palabra y al final fue más amigo que ninguno, su mujer. Porque Dios es así. Pero tuve que someterme a la voluntad de Dios y reclamar su promesa. Que reposan tranquilos significa que no le preocupa su vida espiritual. A mí me da igual. Yo voy al culto, escucho la palabra, doy mi ofrenda, mi bien. No, Dios no quiere eso. Dios quiere más. ¿Qué dice Jesús? Dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Dame. Señal que si yo no quiero, no se lo doy. Es mi voluntad, es mi decisión de hacerlo o no hacerlo. Se ha vuelto indiferente, no ama a la iglesia. Nos volvemos indiferentes. Ya puede hasta 10 botellas tiradas, ya falte lo que falte. Y a veces perdimos la sensibilidad. El vino asentado se refiere a los sentimientos de vino que se establecen en el fondo de un barril. Muchos cristianos no han querido los estímulos del Espíritu Santo. Ahora ellos se sientan echándose hacia atrás, se toman las cosas en calma y deja todo que suceda. Y deja toda la suciedad que se van asentando. En los barriles hay que echarle vino de vez en cuando, porque si no, le pasa eso. El cristiano que tiene que tener la unción fresca diaria, porque si no te oxida. El cristiano tiene que ser corrientes de agua que corran, porque si no se pudre. El agua se pudre y no hay más asqueroso que un agua podrida. Y no hay más bueno que un agua fresquita que te la pueda tomar.
son las vertientes. Nosotros no podemos estar en dos campos, en uno o en otro. Es así. Entonces, se toman las cosas con calma y dejan que toda la suciedad se asiente en sus corazones. No hay duda que el tiempo de la iglesia de la Odisea le pasó eso. La parte central del mensaje de la Odisea, no me voy a predicar de la iglesia de la Odisea de Apocalipsis, pero vamos a un repaso. El mensaje central del mensaje de la Odisea trata de los problemas que surgen en la prosperidad de la comunidad. En todos los mensajes encontramos que Cristo tiene algo positivo a las iglesias, pero para rescatar de cada iglesia el mensaje positivo. En la Odisea no hay ningún aspecto que indique que que tuvieran ellos una actitud cristiana. Es fuerte. Es como las semillas que caen y los espinos y los abrojos se la tragan. Pero la semilla es la misma. Sembró los pedregales, los espinos, pero la semilla es la misma. No hay una semilla para esta tierra, ni otra semilla para la otra. ¿Qué diferencia hay? El corazón que la recibe. El corazón que la recibe. La tierra que la recibe, ¿produce o no produce? No hay más. Entonces, el Señor dice en Efesios 5, 13, 17, mas todas las cosas cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Vimos que iba a escudriñar a Israel y te dice en el Nuevo Testamento exactamente lo mismo. No nos libramos, aunque estemos gozando del tiempo de la gracia, que todavía estamos en tiempo y forma, que el Espíritu Santo está en la tierra trabajando con nuestras vidas, pero aún así te dice, mas todas las cosas son puestas en evidencia por la luz de la palabra. La palabra va a sacar a cuenta lo que hay dentro de tu corazón. Y va a sacar a cuenta qué intención la que tú tienes. ¿Cómo lo va a sacar? A mí primero, que soy la que te estoy dando la palabra. Yo soy la primera, encabezo, pero detrás venís ustedes, ¿eh? No os quedáis atrás. Entonces examina bien cómo tú estás conduciendo tu vida. Examina, por lo cual dice, despierta tú que duermes y levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Despierta tú que duermes. No se lo está diciendo al muerto, se lo está diciendo a la iglesia que está muerta. A los hermanos que pasan 3 pueblos, a los hermanos que le importa nada. Porque estoy aquí, no quiero decir, pero si estuviese allí, sabe que hablo más claro. No, le da igual. Entonces dice, despiértate tú que duermes y levántate de entre los muertos. ¿Cómo se va a cumplir el propósito de Dios en tu vida si tú no vives una vida despierta? ¿Cómo se va a cumplir el propósito de Dios si no te esfuerzas? ¿Cómo? ¿Una varita mágica que venga a hacerlo? No. Tú tienes que disponer tu corazón, tú tienes que disponer tus 2 piernas, tú tienes que disponer tu bolsillo, tú tienes que disponer tus manos y tú tienes que poner hombro con hombro para que la iglesia funcione. No es mi responsabilidad. A más de uno he dicho, te lo mando por CU, ahí lo lleva, haz lo que quiera con ello. Porque ya te cansa de hablar de esto, de lo otro, te cansa como humano. Y Dios es el que tiene que hacer la obra, no yo. Y parece que estamos detrás de uno, detrás de otro, del otro. ¿Y por qué esto? Y ya una dice, Señor, en tus manos está, que son las mejores manos. Ahora es un buen momento. ¿Sabes por qué? Porque mañana, esta madrugada, a las 5 de la mañana, está el grupo que quiera estar aquí para orar. Es así. ¿Cuántas veces se te ha ido el sueño y no has podido dormir? ¿Cuántas veces? Pues vente y ora y arrima tu hombro con tu pastor para orar. Amén. Entonces, dice más, mira pues con diligencia cómo andéis,
no como los necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no sea insensato, sino entendido, la cual sea la voluntad del Señor para tu vida. A Dios no se ha olvidado los planes que Dios tiene contigo. Se te ha olvidado a ti. Y no llega y no se alcanza porque tú no te alineas a los propósitos de Dios. Es así. El avivamiento es algo que en nuestra iglesia se necesita desesperadamente. Se necesita. Pero tristemente esta misma palabra avivamiento ha sido muy mal entendida por los cristianos de los últimos tiempos. Por tanto, es necesario primeramente contar a través de los malos entendidos y explicar realmente qué es un avivamiento. Es necesario que un número suficiente de cristianos se vuelvan realmente, desesperadamente a buscar a Dios. Dios libraba a un pueblo porque había un remanente buscándolo. ¿Lo sabías? Salvaba a una nación porque había un remanente que no bajaba la guardia, que no tiraba la toalla. Hay que seguir orando, hay que seguir perseverando. Por eso, qué importante que 2, 3, 4, 5, 6, si somos más mejor, pero que no bajemos la guardia, que estemos ahí. Así que Dios sabe una cosa, es necesario que un número de suficiente de cristianos se vuelva realmente desesperados. En un avivamiento, el reformador John Cone oró: Dios, dame Escocia, escúchame, dame Escocia o dame la muerte. Esas son oraciones que llegan, son oraciones que traspasan. No hay mundo espiritual que pueda detener esas oraciones. Él no se iba a contentar con menos. Escocia necesitaba ser salvo y Cone iba a dar hasta su vida por ello. Andrew Stone escribe: en los secretos de la iglesia temprana, como demuestra la historia, la iglesia puede esperar un avivamiento verdadero solamente cuando un remanente del pueblo de Dios desespera para que Dios actúe. Es así. Desesperado por el estado recaído de la iglesia, que estaba muy mal, desesperado por la tibieza dentro de ellos y en todos los que rodean, desesperado por el pecado y de los falsos compromisos, desesperado por el hecho de que Dios no está siendo glorificado, en él no es realmente el Señor de su iglesia, que a un mundo moribundo se burla de sus palabras y las consideraba irrelevantes. El avivamiento vendrá cuando el pueblo de Dios se humilla, verdaderamente cuando ellos reemplazan una imagen positiva en la realidad del lamento de Santiago. Clamaba por un avivamiento. Afligido, en Santiago 4, 9 y 10, afligió y levantad y llorad, vuestra risa se convertirá en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Sin humillación no hay avivamiento. Sin sometimiento no hay avivamiento. No hay. Como se decía Evan Robert, él se quebrantaba llorando amargamente ante Dios para que Él le doblegue ante Él en una agonía de oración, con lágrimas corriendo por sus mejillas, con todo su cuerpo encorvado, diciendo: Señor, avívame, quiero conocer a Jesús, quiero conocer a Jesús. ¿Qué presencia llevó Evan Robert para conocer al Señor? Que contaminó muchos sitios con su evangelio. ¿Tiene usted día de ayuno, de oración? Esta madrugada tenemos ayuno y oración. Asaltará el trono de la gracia y persevera allí, y misericordia vendrá de lo alto. Amén. Necesitamos tener un avivamiento. El principio de un avivamiento, reconociendo que la situación caótica que vivimos necesita una intervención divina. Un milagro. ¿Soy consciente de lo que está cayendo en el mundo? ¿Somos conscientes de los peligros que acechan ya para nuestros hijos? Que no puedes estar ya en una piscina, que no puedes estar en ningún lado
porque hay de todas las clases de maldad. Es que es así. En la historia bíblica notamos que en las temporadas de desobediencia, todos los sectores en la sociedad se veían afectados y toda la nación sufría consecuencias. Por eso, unos pocos reconocían ese estado y le preguntaban a Dios. Dios es el que tiene que guardar nuestra salida y nuestra entrada, porque estamos en tiempos malos, muy malos. Darle un lugar a la palabra de Dios. Si tú no le das un lugar a la palabra, ¿cómo la palabra te va a salvaguardar a ti? Si tú no le das ese lugar. El Señor dice que Él es escudo. Tenemos el capítulo 6 de Efesios donde te dice la armadura, el casco, todo. Pero el Señor te dice aún más: Él es escudo alrededor de mí. Él es mi gloria, el que levanta mi cabeza. Él es escudo alrededor de mí. ¿Por qué? Porque yo no sé los enemigos que tengo por detrás, ni por la derecha, ni por la izquierda. Pero Él dice que Él es escudo alrededor mía. Y eso lo tengo que aprender. Y lo tengo que aprender si le doy la palabra el lugar que se merece. La palabra es importantísima. Escudriñarla. Dijo Jesús, porque ellas hablan ¿de quién? De Él. La palabra de Dios es imprescindible, que está sentada dentro de nosotros. No como esos vinos que quedan los restos de basura. No, la palabra es la que tiene que tener el asentamiento internalizada dentro de nosotros. Amén. Entonces, la humillación. Tercer punto. Si se humilla mi pueblo, Dios le declarará. Salomón en 2 de Crónicas 7:14, que cuando su juicio cayera sobre la nación, su respuesta debería de ser solamente una: la humillación. La Biblia dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de todos sus malos caminos, entonces yo oiré. Si no hay humillación, si no hay arrepentimiento, Dios no te va a escuchar. ¿Está claro? Si se humillaren mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré. Entonces yo oiré desde el cielo y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Quiere decir que por consecuencia de pecado el cuerpo se enferma. ¿Cierto o no cierto? Es la palabra. No te lo digo yo, te lo está diciendo la palabra. Entonces, oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Si sana la tierra, sana mi cuerpo. Amén. Porque es así. Eso es exactamente lo que debemos hacer si queremos tener un gran avivamiento en la iglesia hoy. Humillarse es admitir nuestra debilidad en forma específica, es reconocer que necesitamos la ayuda divina, es bajar nuestras defensas y dejar nuestro orgullo, y que sea Dios el que obre. Consagración: y oraré y buscaré mi rostro. Es apartarse del pecado y separarse para Dios. Es arrepentirse profundamente y despojarse de toda la vanidad humana. Es buscar con humildad de corazón los medios de su gloria divina y de su poder. Un cambio profundo no da apariencia, no son normas, no son códigos. Dios te bendiga, Dios te bendiga. Adiós hermana, adiós hermana. ¿Qué pasa hermana? Dios te bendiga, ¿cómo está? Eso es código. Eso se aprende. Pero Dios está buscando cambios profundos. Tocar los cimientos de tu corazón. Cambios profundos donde tú no seas el mismo ni la misma. Esos cambios profundos se producen si hay una disposición en tu corazón. Si tú dispones tu corazón para decir, yo quiero eso. Hay un hermano que compré su libro y todo. Y sabe, este hermano pecaba, salía, no voy a decir el nombre.
Pecaba, salía de la iglesia, vivía en pecado, estaba en la iglesia. No es de aquí, es de afuera. Pero para que la mente no diga, y es este. No, de aquí ni lo conocéis. ¿Vale? Adelanto, ni lo conocéis. Yo sí pude conocerlo con mi marido. Pecando aquí, pecando. Ya llevaba años este hombre. Igual, su vida era un desastre. No lo expulsaron de la iglesia porque no lo expulsaron, pero su vida era un desastre. ¿Sabe lo que le tocó el corazón? Cuando se fue a vivir con una pareja, un matrimonio joven. Bueno, no eran tan jóvenes, pero una pareja madura. Y lo que le transmitió fue el amor de Dios. Y te cuento el testimonio. ¿Sabes por qué? Porque era un pecado de los gordos, de los bien gordos, de los que Sodoma y Gomorra fue ya. Pero sin embargo, él vio ese cambio. Y cuando llegó a esa casa y estuvo conviviendo con ellos, dice, me han hablado muchos pastores, me han dicho de todo, he hablado con todo el mundo, pero lo que tienen esta gente no lo he visto en ningún sitio. El lenguaje del amor es el que puede. Y es el mismo lenguaje de amor que tuvo Jesús en la cruz. Por ti y por mí. Porque de tal manera o de gran manera murió o como ha amado Dios al mundo. Ponlo como tú quieras. Que dio su Hijo. Y fue por amor. Y eso es lo que a él lo tocó, lo transformó y dejó su manera de vivir. Porque el amor no te acusa, el amor no te condena, el amor no te machaca, el amor te restaura, te levanta y te pone útil para su casa. Esa es la restauración que yo creo. Ese es el amor de Dios. Amén. Entonces un cambio profundo y se arrepintiese de sus malos caminos. Hay tantos malos caminos. Hay pecados muy aparatosos que se ven, pero hay otros muy cerrados en los corazones que no se ven y son tan malos como los aparatosos. Muy fácil acusar o decir, pero y los celos, las contiendas, las iras y las envidias y el querer siempre llevar razón. No son pecados que destruyen la congregación. Entonces, y se arrepintiese de sus malos caminos. Después de reconocer nuestra falla y buscar a Dios como fuente de poder, es imprescindible la determinación de realizar cambios y así revestir el proceso. Todos tenemos un proceso. Unos tardan más, otros tardan menos. Estaba meditando, y no quiero alargarme de la predicación, pero ¿sabes qué? Sansón nunca pudo realizar su proceso que Dios tenía destinado para él. Nunca. Nunca. Es triste, es fuerte, es muy doloroso. Un niño escogido desde el vientre de su madre. Un niño que tenía el llamamiento, pero sin embargo no se prestó en las manos del Señor. ¿A qué punto de partida llegó? Cuando ya lo perdió todo. Cuando ya dice, ya no puedo más, Señor, ayúdame. Si hiciéramos eso muchísimo antes de llegar a destruirnos, podríamos cantar victoria. Él cantó victoria porque aún así cumplió el propósito de Dios en su vida. Mató a muchos enemigos de Israel, pero ese no es el propósito. Ese no es el plan perfecto de Dios que tiene para ti y para mí. El plan de Dios es que se realice en bendición y en obediencia. Porque nunca Dios va a pasar por alto una desobediencia. Lo que está mal y Dios no te lo va a contentar nunca. Y vivir en pecado enfermas tu cuerpo, tu mente y tu espíritu. Lo mejor que tenemos es que ponernos en pie, arreglar nuestras vidas con el Señor. ¿Para qué? Pues para que venga salud a mi vida y prosperidad a mi vida. Espiritualmente, económicamente y físicamente. Es que es así. Lo primero que debemos admitir es la situación caótica que estamos viviendo para humillarnos. Debemos considerar nuestra pobreza moral y espiritual. Voy adelantando. ¿Sabe lo que ha cambiado la iglesia? Esto no es mío, pero me ha gustado tanto que lo he copiado entero y os lo voy a compartir.
lo que la iglesia cambió en el camino y se olvidaron de que la iglesia se ha olvidado, escúchame, la iglesia no tiene escenario, tiene un altar. Ese es en el escenario hay performance, hay en el altar lo que hay es sacrificio. La iglesia no tiene un show, tiene un culto. En el show no hay exhibición, en el culto hay rendición. La iglesia no tiene estrellas, tienen siervos. Las estrellas aparecen y los siervos obedecen. La iglesia no tiene fan, tienen discípulos. Los fans aplauden y alauden, pero los discípulos aprenden y siguen. La iglesia no tiene artistas, tiene miembros. Los artistas, los ministros son los que sirven. La iglesia no tiene público, tiene adoradores. Somos la iglesia, no asistimos a un culto, ofrecemos culto a Dios, que es diferente. Tú no vienes a un culto, tú vienes a ofrecerle culto, rendición, adoración a Dios. Son totalmente diferentes. El público asiste, reacciona, los adoradores se postran y se entregan. Que Cristo sea sobre y en todos nosotros, por encima de todas las circunstancias. Mira lo que te regalo Juan 7:37. En el último gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Corren dentro de ti esos ríos de agua viva? ¿O te quedaste parado? ¿Te dieron pausa? ¿Tienes pausa? Mira la versión nueva. En el último día, el más solemne de la fiesta, Jesús se puso de pie y exclamó: si alguno tiene sed, vengan a mí, beba. De aquel que cree en mí, como dice la Escritura, brotarán de ríos de agua viva. Aquellos que crean en mí. No todos van a correr esos ríos de agua viva, pero estamos llamados todos. ¿Entendemos? Estamos llamados todos al servicio. Estamos llamados todos, no a ver culto, sino a rendir culto a Dios. Y la iglesia tiene que tener principios claros, muy claros, de lo que es Dios y en lo que tiene Dios preparado para ti. Es de bendecirte. Es que corran esos ríos de agua viva en tu interior. Es que tú te sientas la llenura del Espíritu Santo. Es que tú sientas la presencia de Dios en tu vida. Es que tú dejes a un lado todo el pasado y le pidas al Señor que sane tu mente y sane tu corazón. Cuando llevamos mucho tiempo en la iglesia, te dañan. ¿Cuántos llevan más de 20 años? Yo llevo 45 años. 45 años. ¿Quién lleva más de 45 años? Somos los más viejos. ¿Cuántos llevan 30? ¿Cuántos llevan 20? ¿En el caminar no nos hacen daño? Claro. Y sufres. Pero ¿sabes qué? El Señor tiene que sanar nuestra mente, sanar nuestro corazón y seguir hacia adelante. Llevamos 25 años en el ministerio. Yo llevo desde que me convertí. He estado trabajando con los niños. Después he estado trabajando en todo lo que mis pastores me decían. Ahí. De diácona, en la liturgia de la iglesia, llevando hacia adelante. En las comidas siempre he estado cocinando para 100 personas. Siempre. Y nunca me ha pesado. Porque yo no se lo hacía a ninguno. Yo se lo hacía al Señor. Y mi premio es el Señor. Y mi premio es que mis nietos están en el Señor. Ese es mi premio. Porque tenemos que dejar un legado. Y que mis hijos siguen al Señor. Porque para mí no había más nada. Hoy comentaba con mi prima, digo, yo soy la que he estado más separada siempre. Porque me casé, me metí en la iglesia y no he salido. Ni pienso salir.
So pena que el Señor me llama a su presencia. Aquí estoy. Amén. Entonces yo te animo a que le pidas al Señor que dispongas tu corazón al servicio de Dios. Dispón lo que tenga. Habían 2 niños y había 5,000 personas para comer. Y dice, aquí nada más que hay un niño y ¿qué hay? 5 panes, 2 peces. Pero en las manos del Señor puede ser multiplicado. No hay perfiles, ni un David, ni un Salomón. No hay nadie que tú digas qué hombre más valeroso, qué hombre, hoy qué poderío. No, todos fallaron. ¿Y sabe lo que nos recuerda? Que tú y yo vamos a fallar, pero que hay que seguir adelante. Me encanta cuando dice, Elías oró fervientemente y separó el agua. No llovió más. Y dice, y Elías estaba sujeto a pasiones como las tuyas y como las mías. No era un Superman, no. Somos super cuando nos ponemos en las manos de Dios. Entonces, aviva la obra en medio de los tiempos. Dispón tu corazón a servir. Dile a tu cuerpo, sométete. Dile a tu mente, sométete. Dile a tus emociones, alíñate. Y tú verás las bendiciones que vamos a recibir. Yo creo que sí. Así que nos despedimos de las redes sociales. Espero y deseo que la palabra haya sido de bendición. Bendecimos tu casa, todo lo que han estado escuchando. Que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo esté con cada uno de vosotros.